Muy amados hermanos, amigos, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero invitarle a que, si puede, abra conmigo las Escrituras en el libro de los Salmos, en el capítulo número 22. Debo decir que es un salmo profético muy hermoso, escrito por David, el rey que el Señor puso allí en Israel. Y él es bajo la acción del Espíritu del Señor usado para anunciar cómo sería los tiempos en los cuales Jesucristo, el bendito Hijo de Dios, vendría a manifestar su obra redentora en la tierra. Sabíamos por mucha profecía, sabíamos que era necesario que Jesucristo, el bendito Hijo, que el Hijo mismo de Dios, dejara la gloria del Padre, dejara la casa del Padre, tomara forma humana en un acto de máxima humillación, tomara una forma semejante a la nuestra y llevar adelante un proceso formativo de aprendizaje para luego entregarse a un trabajo ministerial a partir de los 30 años de edad. El punto es que, siendo todo este proceso, amigos y hermanos, siendo todo este proceso un tiempo terrible que se manifiesta en la vida de Jesucristo el Señor, sin embargo, todavía no era lo peor. Usted entiende, yo creo que el Espíritu Santo le ayuda a usted en esto. Usted entiende lo que significa que Jesucristo, siendo Dios, siendo en forma de Dios, dirá Pablo a los Filipenses, teniendo vida eterna, teniendo una santidad no sujeta a discusión, estando sentado en el trono de los cielos, sobre los cielos, adorado por ángeles, arcángeles, querubines y otros, decidió tomar forma humana para, dice la Escritura, hacerse semejante a nosotros. Y estando en condición de hombre, tomar la forma de un siervo, de un esclavo, y aceptar ir a la muerte, y muerte de cruz. Ese proceso terrible le es revelado por el Espíritu Santo a David, siervo de Dios. Y él inicia este escrito del Salmo 22 cuando dice en el versículo 1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Ese Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Corresponde exactamente a un gemido, a un grito lleno de dolor, de desesperación del bendito Hijo cuando está colgando de la cruz. Cuando por causa del correr de sus sangres en un cuerpo partido y roto, cuando la sangre ya no quedaba en su cuerpo, cuando su cabeza seguramente estaba muy afectada por los golpes, por las espinas que traspasaban sus sienes, por el maltrato de que había sido objeto, por la pérdida de la sangre, cuando ya su cabeza seguramente era una gran masa, difícil de determinar, estando colgando de la cruz, dice la Escritura en el capítulo 27 de Mateo,
Y Jesucristo exclama a gran voz, Elí, Elí, lama sabactani, que corresponde exactamente a la traducción de esta declaración. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Seguramente usted puede observar la figura del bendito Hijo de Dios, aquel que era santo, santo, santo. Sin embargo, lo ve colgando de la cruz. Y como dirá Isaías 53, sobre él, sobre su cuerpo, sobre su vida, el Padre habrá cargado todos nuestros pecados, todos los pecados de la humanidad. Si Dios no se puede relacionar con un hombre pecador como yo, a causa de su santidad, si Isaías capítulo 1 dice que Dios en su santidad nos ve como una llaga podrida y maloliente, imagínense lo que es que el Padre haya permitido que en su Hijo fuera cargado el pecado de toda la humanidad. Imposible que el Padre mantuviera allí comunión con esa materia, con ese montón de pecado, porque lo que allí había ya no era una persona, solo era pecado sobre pecado, inmundicia sobre inmundicia, enfermedad y llaga podrida sobre la otra llaga podrida. El Padre no pudo mantenerse presente frente a su Hijo que entregaba su vida por nosotros. La confianza de Jesucristo el Señor como testimonio a través de David, él dice a partir del versículo 4, en ti esperaron nuestros padres, esperaron, dice, y tú los libraste, clamaron a ti, fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Está diciendo, Señor, yo también confío en ti a pesar de las circunstancias. Confío en ti a pesar del momento que estoy viviendo. Aunque dice él, yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. En el versículo número 14 de este Salmo número 22, dirá el profeta, he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. El altísimo nivel de dolor por el cual Jesucristo estaba pasando, el altísimo nivel de sufrimiento, lo manifiesta a través de este tiempo en que él siente que no hay nada firme en él. No hay nada que tenga consistencia. Sus huesos están absolutamente descoyuntados. Su cuerpo, sus carnes están absolutamente rasgadas, rotas, como dirá Isaías 53. Él fue molido por nuestros pecados, va a decir. Dice que su corazón, mi corazón, seguramente explotó en medio de tanto sufrimiento, en medio de tanto dolor, en medio de tanto desprecio, en medio de tanta falta de reconocimiento a la labor que él había venido a hacer para honrarle, para adorarle, para darle gloria. Frente a la ingratitud, frente al desprecio, frente al maltrato, frente a las ofensas, a las groserías, a los insultos, frente a tanto golpe reiterado,
El profeta dirá, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Qué procesos tan terribles, amigos, hermanos. Qué procesos tan duros. Sentir que tu cuerpo ya no tiene forma. Sentir que tus huesos no te dan ninguna fortaleza. Sentir que tu corazón ya no trabaja. Es como cera derretida. Sentir que tu mente ya no puede sujetarse a un pensamiento claro, definido. Sentir que la vida se te escapa con cada gota de sangre derramada. A eso uno podría o debería agregar que en el verso 16 va a decir, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron, rompieron mis manos y mis pies. Usted sabe que fue parte del sufrimiento de Jesucristo, el bendito Hijo de Dios, que Él luego, una vez resucitado, va a usar como elemento de prueba también para sus discípulos y le va a decir, vengan, acérquense, aquí están mis manos rotas, vean mis pies que también están perforados a causa de esos clavos enormes que les atravesaron para sujetarle a la cruz. Todo absolutamente necesario. Contar, dice el salmista, contar puedo todos mis huesos, entre tanto que ellos me miran, me observan, menean la cabeza, hacen comentario. Como si fuera poco, verso 18, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mis ropas echaron suertes. Sabemos que los soldados, en cumplimiento de la profecía, tomaron los vestidos, las túnicas que el Señor usaba y empezaron a repartirse algunas prendas. Y cuando llegaron a la túnica principal, como entendieron, porque proféticamente debía ser así, entendieron que no debían romperla. Entonces lo que hicieron fue echar suerte para ver quién se quedaba con esa pieza de vestido del bendito Maestro. Todo eso parte de un sufrimiento enorme, tremendo, terrible, mientras el bendito Hijo fue primero maltratado, humillado, ofendido, golpeado, destruido, y luego tomado y llevado, ascendido a la cruz. Todo esto es parte de dicho sufrimiento. Sin embargo, el apóstol Pablo va a decir una cosa tan hermosa cuando nos habla del Evangelio de Dios. Primera de Corintios, capítulo 15, va a decir que lo que pasa con el anuncio del gran Evangelio de Dios, la gran buena nueva de Dios, es que Cristo, con tanto sufrimiento, lo que hizo fue morir en la cruz por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Parte de todos y cada uno de estos sufrimientos, amigos y hermanos, debía vivirlo usted y debía vivirlo yo. Bendito es Dios el Padre que nos dio a Cristo su Hijo como sustituto por nuestros pecados. Bendito sea el Dios y Padre que amándonos a nosotros de tal manera, sin dejar de amar a su Hijo, sin embargo estuvo dispuesto a darlo a Él. Porque Él se constituyó en un cordero sin mancha, sin pecado, para que a través de la sangre derramada por Él, nuestros pecados fuesen quitados por la acción del Espíritu del Señor operando. Pablo va a decir entonces que Jesucristo, con tanto dolor y sufrimiento, muere por nosotros. Dice que murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, pero dice que luego fue precisamente sepultado, como lo señalan los evangelios. Fue llevado allí a un sepulcro nuevo, sepulcro de hombres de mucho dinero,
como está dicho proféticamente que con los ricos sería en su muerte. Pues bien, fue sepultado allí, y entendemos por la gracia de Dios que cuando el Padre permite que su Hijo sea bajado de la cruz, lugar donde había cargado todos nuestros pecados, al bajar el cuerpo de Cristo y ser sepultado, allí Dios el Padre sepultó en Cristo y con Cristo absolutamente todos nuestros pecados. Aleluya, aleluya. Pero hasta ahí, permítame decirle, lo glorioso del Salmo 22 es que no termina allí el anuncio, no termina allí la palabra, no termina allí el grito de gloria, el grito de victoria, sino que se levanta la voz del salmista para decir en el versículo 22, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis al Señor, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Versículo 25, de ti, dice al Padre, será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes, aleluya, y serán saciados. Alabarán al Señor los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Aleluya. En la predicación del Evangelio están, como sabemos, estos tres elementos. La muerte de Cristo por nosotros, conforme a las Escrituras. Su sepultación, a fin de que nuestros pecados también sean sepultados. Pero gloriosamente el Señor había dicho, haciendo referencia a Israel, decía el Señor, nuestros padres confiaron en ti y tú los rescataste, tú los atendiste, no fallaste. Ellos clamaron a ti y tú respondiste a su clamor. El Señor Jesucristo tenía la esperanza puesta plenamente en su Padre. Sí, porque había palabra de Dios, había profecía de Dios, que su santo, aleluya, no vería corrupción, y que el alma del santo Hijo de Dios no podría permanecer en el lugar de los muertos. Por eso es que el bendito Hijo se ofrenda, se entrega completamente al Dios de los cielos. Se ofrenda al Padre en obediencia, sabiendo que el Padre, como dirá Efesios capítulo 1, a partir del verso 19, Dios el Padre mostrará la supereminente grandeza de su poder para levantar a Jesús, dice, de entre los muertos. Aleluya. Pero no solo levantarlo y dejarlo a nivel de tierra, no para levantarlo y ponerlo a la altura de los hombres, sino como dice la profecía del Salmo 110, el Padre lo levanta de entre los muertos con poder, lo sienta a su diestra, diciéndole, siéntate a mi diestra hasta que ponga a los enemigos bajo tus pies. Tu pueblo, dice la profecía allí, se te ofrecerá a ti voluntariamente. Y más aún, es juramentado, dice Dios, que a partir de ahora tú eres el gran sumo sacerdote conforme al orden de Melquisedec. El Padre establece para el Hijo que se ofrenda en obediencia, para el Hijo sufrido, dolido y molido por nuestros pecados, para ese Hijo que a pesar de el sufrimiento, la Escritura va a decir que como cordero enmudeció, no abrió su boca, para ese Hijo que en silencio va a la muerte y muerte de cruz, para ese Hijo el Padre prepara un premio, prepara un reconocimiento, prepara el mayor tiempo de victoria, mostrando a Dios todo su poder, levantándole de entre los muertos, sentándolo a su diestra en los cielos. Pero no solo aquello, sino que constituyéndolo a Él en el Hijo mayor, en el primogénito entre muchos hermanos,
De hecho, la Escritura va a decir en Hebreos, en el capítulo número 2, que Jesucristo, el Hijo de Dios, dice que, porque dice en el verso número 11, 12, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. El que santifica es Cristo el Señor por su palabra. Los santificados somos nosotros en Cristo el Señor, en su cuerpo. Dice, el que santifica y los que somos santificados, de uno somos todos. Y agrega, por lo cual dice, el bendito Hijo, aquel que fue levantado con poder por el Padre de entre los muertos y sentado a la diestra de la gloria de Dios, dice, sin embargo, Él, por lo cual no se avergüenza en llamarnos sus hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, y en medio de la congregación te alabaré. Con todo lo que significa el sacrificio de Cristo y su gloriosa resurrección, hay todavía un elemento tan hermoso aquí. Cuando dice que el bendito Hijo, ese Hijo victorioso, ese Hijo triunfante, que hereda los gobiernos eternos de Dios, los ejércitos eternos de Dios, y toma todo poder y autoridad y señorío y gobierno de todo en este siglo y también en el venidero, dirá el apóstol. Bueno, ese bendito Hijo nunca pierde la visión, nunca pierde el anhelo de su alma, de que cada uno de nosotros vengamos a ser constituidos como sus hermanos menores. Y estando Él en plena gloria, otra vez vuelto a la gloria del Padre, estando en toda autoridad, sobre todo poder y sobre todo señorío, como leíamos en Hebreos 2, dice, Él es el que nos santifica a través de su palabra. Él es el que santifica la iglesia. Pero no es una iglesia separada ni distante, sino que dice, este que santifica, aleluya, no se avergüenza de llamarnos hermanos, con todas nuestras limitaciones, con todas nuestras incapacidades. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, diciendo, cada día anunciaré a mis hermanos tu nombre, y cada día en medio de la congregación te alabaré, dice al bendito Dios y Padre. Amigos y hermanos, congregarse, reunirse en el nombre de Cristo, ser parte de la iglesia, no es una cuestión religiosa, es vida nueva en Cristo, lograda por Él a través del sacrificio que hizo en la cruz y a través de su gloriosa resurrección. No pierda la hermosa oportunidad que el Espíritu del Señor pone cerca de usted. Como dirá la carta de Pablo a los romanos, porque cerca de ti está la palabra, está al alcance de tu boca, está al alcance de tu corazón. Si tú escuchas la palabra y te acercas al Señor, hay un minuto en que creerás en el Señor y podrás confesar con tu boca que Jesucristo es el Señor. Cuando eso hagas, la Escritura da garantía que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, hay salvación para tu vida. Que Dios, el Señor, te bendiga.